Y es que hoy el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas, ni nadie le preocupan cómo se van amontonando los años. Los días comienzan y se acaban, luego viene la noche. Solamente el día y la noche están hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. México, en mi perspectiva, es un país de contrastes y matices, los cuales muchos de nosotros, aún viviendo entre sus calles, pueblos y ciudades, difícilmente podremos lograr conocerlos todos. Me apena admitir que no he estado al pendiente de autores nacionales, siendo mis lecturas predominantes provenientes de Europa, Estados Unidos y hasta de Sudamérica, descuidando las escritas en mi misma tierra que me vio nacer. Pero he encontrado una obra ideal para ilustrar mis ideas y pensamientos sobre estos matices. Solo he leído 4 obras escritas en México, los cuales son Siempre seremos amigos, Aura, Pedro Páramo y el conjunto de cuentos que hoy me motiva a escribir, narrar y editar, El llano en llamas, del escritor Juan Rulfo. A pesar de ser pocas, estas obras esconden una simetría oculta, pues cada una de ellas retrata uno de los matices de mi país. Siempre seremos amigos retrata de manera inocente y a modo de novela ligera juvenil la infancia y adolescencia de las ciudades de México. Fiestas, amistades, amor y desamor juvenil son los temas que retrata el libro con un dejo de nostalgia muy marcado. Por su parte, Aura, aún más oscuro y paradójicamente más corto, retrata un México que no se ve a simple vista, uno con los toques de misticismo inherente mexicano. Es retrato de barrios bajos, personas perdidas, escondidas, que solo podemos ver entre las sombras y con 1000 historias de las que nunca seremos testigos. Y para finalizar, está Pedro Páramo y El llano en llamas, ambas obras que hablan de un matiz más interesante y que si tendría que definir sería como no sabía que lo estaba buscando, pero qué bueno que lo encontré. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial esta recopilación de cuentos? ¿Qué la hace tan diferente de tantos otros? La respuesta es que refleja a uno de los matices más importantes y a la vez interesantes de la sociedad mexicana, el ambiente rural. Estas historias reflejan lo que el mismo autor vio en los pueblos perdidos del siglo pasado, un lugar donde el tiempo no pasaba y que Dios mismo parecía haber olvidado. Lugares que a la vista de las letras parecen tan lejanos e inhóspitos que incluso podríamos dudar de que existan, pero que aún hoy permanecen allá afuera de las fronteras y ciudades, donde todo es más simple, pero donde no todo pasa desapercibido. Es por esta visión única y enigmática que me decidí a hablar de esta recopilación y no por la obra por excelencia de Rulfo, que es Pedro Páramo, pues a este ya le llegará su hora. Pero con El llano en llamas siento una necesidad imperiosa por vaciar mi mente en palabras para relatar este extraño y hasta bizarro escenario que muchos de nosotros hacíamos por perdidos. Quienes somos de México sabemos que los pueblos poseen una aura bastante peculiar, aunque difícil de describir o plasmar, pues estas regiones pueden percibirse tan extrañas y descolocadas que incluso dan la impresión de ser un país diferente, como si hubiéramos abandonado los confines de la ciudad para llegar a un mundo totalmente nuevo. No habrá duda de que algunos de mis oyentes están carcajeándose a mi costa por la manera de expresarme sobre estas poblaciones. Habrá quienes visiten estas regiones tan a menudo que les resulte una tarea cotidiana y sin pizca de interés. Habrá algunos otros que incluso habiten en lugares como los que describo en tan extraña, e incluso algunos habitantes de otros países que no se sientan tan descolocados con estas descripciones aquí presentes. Puede que hasta les resulten familiares, pero créame cuando les digo que verdaderamente es una sensación fuera de este mundo, pues estos cuentos no son solo una ventana a lugares lejanos, personas diferentes y arcaicas, sino a otra época donde todo era distinto, y les aseguro, se sorprenderán con lo que aquí les relataré. Y prometo que no será en vano este pequeño viaje que daremos a las entrañas de mi querido país, lugares donde la fantasía y la realidad se desdibujan en una línea tan delicada que les costará atinar la verdad por sobre la mentira. Así que sin más dilación, comencemos. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. El cuento con el que abrimos esta recopilación es también el más corto y, para mi opinión,
una decisión bastante acertada, pues aun siendo tan corto, logra ser una muestra muy concisa tanto de la ambientación, lo cual es lo más marcado, y de lo que hago tanto alarde en la introducción, que es el lenguaje, representado como el uso de regionalismos para las descripciones. Si no son de México, puede que encuentren dificultades para entender algunos términos. Incluso yo mismo tuve que preguntarle a mi madre si es que ella conocía algunas de las palabras que me sonaban extrañas. Pero lejos de desanimar a la lectura, me parece un gran recurso, no solo para sumergirnos aún más en el ambiente de los mismos, y sirviendo de ejemplo sobre cómo eran las expresiones populares en aquellos días y aquellos lugares. Además, que hace uso arquetípico de la prosa de Rulfo, que llega a ser bastante crítica en ocasiones, resultado para nada lineal, llegando al punto de que el distraerte tan solo un poco corres el riesgo de perderte una parte esencial de la historia. Pero eso no es todo, pues el cuento se nos plantea de una forma muy peculiar, pues no es una historia contada por medio de la primera persona o con algún tipo de narrador, sino que se trata de una persona que nos insiste de acordarnos de un tal Urbano Gómez. Conforme pasamos las páginas, estas personas nos van soltando diferentes fragmentos muy detallados de la historia de Urbano, como su familia, su infancia, su adolescencia y hasta sus conflictos, con la intención de que logremos hacer memoria sobre dicho personaje. Esos detalles o pistas no hacen nada más que expandir nuestra percepción sobre la vida de este hombre, sino que su pueblo y sus habitantes, llegando a contar tanto con tan poco. Considerando no solo bueno este cuento por la forma tan estrafalaria en la que está escrito, sino porque su longitud y su lugar en el libro lo convierten en el anzuelo perfecto, pues el final es tan abrupto y repentino que te deja pidiendo por más, y eso es precisamente su gracia, hacernos acordar de Urbano Gómez. Sé que tú lo conociste, acuérdate. Los únicos que no dejaron nunca de venir fueron los aguaceros de mediados de año y esos ventarrones que soplan en febrero y que la vuelan a uno la cobija cada rato. En la cuesta de las comadres se baja un poco el ritmo, pues el cuento no es tan impactante como el anterior o los venideros, pero su prosa crítica y secuencialidad no lineal se mantienen, si no es que aumenta, pues es mucho más difícil de entender si no prestaste la suficiente atención. Pero es admirable su forma de mantenerte encadenado hasta saber el final, pues al final, a pesar de ser relativamente inconcluso, es uno de los que le dan buen cierre a lo que leemos. El narrador nos cuenta del poblado de la Cuesta de las Comadres, con un terreno repleto de piedras en la ladera de un monte, siendo los dueños de la tierra los hermanos Torricos, quienes son buenos amigos del narrador. La población del pequeño poblado va emigrando hacia el otro lado de la colina, donde ni siquiera el protagonista sabe hacia dónde se dirigen, dejando en decadencia dicha cuesta, la cual tiene muy mala fama en el pueblo cercano, antipatía que desencadena un conflicto con los Tórricos. Debo admitir que el cuento no es muy de mi agrado, pues las descripciones abarcan una gran parte del texto, mientras que apenas si sabemos apenas de qué va la historia, pero si en algo resalta es en exponer un punto, el cual es la soledad. Pues conforme avanza el cuento, se nos cuenta cómo la Cuesta de las Comadres poco a poco se une en la decadencia, convirtiéndose en un pueblo fantasma cuyos únicos remanentes somos nosotros a través de los ojos del narrador, quien permanece solo mirando las nubes en la Cuesta de las Comadres. Es para mí todo un placer presentar al primer invitado del video, aportando su gran juicio para este cuento, el único, el inigualable, la comezón en mi entrepierna, Kirby Matster 3. ¿Qué hay, amigos youtuberos? Me invitaron a participar en esta reseña de cultura literaria, con una historia seleccionada al azar, aunque en cierto modo fui engañado por mi propio juicio al elegirla. En definitiva, esta es una historia mucho más simple de la que me esperaba, que aunque al comienzo puede resultar un poco confusa, quizás por el método de narración que usa el protagonista, poco a poco se hace claro el mensaje que nos quiere llegar a transmitir. Y claro, sientes el misterio que trata de impregnar a lo largo de la historia, quizás por cómo narra el lugar, las personas y lo que está ocurriendo a su alrededor. La familia de los Torricos, mencionada en la historia, sin duda representa a las altas clases sociales, que resaltan por sobre aquellos que poco o nada tienen, y que deben esforzarse por conseguirlo día a día. A mi parecer, son estos mismos vecinos de la cuesta
quienes les otorgan el poder de dominar, pues se callan sus pecados y buscan la salida fácil al huir en busca de una mejor vida. Es entonces que el protagonista cuenta cómo las acciones de los Torricos los llevaron a su propia muerte, uno cosechando todo el odio que habían sembrado, y el otro a manos del mismo protagonista, quien no era como los demás en definitiva, pues él sí se alzaba ante una injusticia, aunque quizás de manera muy exagerada a mi parecer. Esta historia recuerda a los relatos que por generaciones se han contado en mi país. Por muchos años, los habitantes de pueblos jóvenes de la sierra se veían como esclavos o campesinos, poca cosa a comparación de la élite limeña, y ni qué decir del tiempo en el que gobernaban los soberanos españoles. Este pensamiento ha traído con la historia conflictos muy severos y ha significado apartarnos de nosotros, de nuestro pueblo por así decirlo, estando presente hasta el día de hoy, que aunque más oculto aún late entre nosotros. Por lo tanto, para mí, la historia transmite una verdad innegable. Quizás al parecer es más clara en la sociedad latinoamericana, que tiende a establecer jerarquías y poner por encima a los que tienen más bienes. Al final, la reflexión que dejó es muy positiva, por más que la historia no haya sido la más trabajada a mi parecer. Eso ha sido todo, amigos, sigan disfrutando de los análisis a estas lecturas. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo se las puede sentir un recién resucitado. El segundo cuento más popular del libro es ni más ni menos que este, ya sea por su impactante título, su simpleza o llanamente por su cruda historia. La historia gira en torno de Juvencio Nava, un hombre apresado por un crimen que cometió muchos años atrás por un impulso, siendo actualmente un prisionero del ejército, el cual tiene intención de fusilarlo. El desarrollo PC es lo que menos importa aquí, pues esta breve sinopsis que les he dado es prácticamente toda la historia, omitiendo el final, pues al igual que los cuentos anteriores y los venideros, intentaré mantener los spoilers al mínimo para evitar la pena de revelar de tan grandes desenlaces. Pero esta ausencia de historia enmascara algo mucho más grande y que solo puede verse a través de los pensamientos y las experiencias de Juvencio, lo cual es el castigo. El crimen que cometió temprano en su vida lo obligó a huir del pueblo hacia las profundidades de las colinas, donde en cada ocasión que se viera algún forastero en el pueblo, este volvía a su exilio, víctima del miedo de ser apresado por el crimen. Así pasan las décadas, en medio de persecuciones y correrías, desconociendo la paz y la tranquilidad de una vida opacada por el miedo y la cobardía. No es hasta que Juvencio se vuelve viejo y lento que éste es apresado por órdenes de un sargento que pide su cabeza. Es aquí que Juvencio implora por su vida, una vida malograda y oscura, y a pesar de ser tan viejo, aún así quiere sobrevivir a toda costa, escapar de su sentencia. Es bastante irónico cómo se da a entender que su única penitencia fue vivir presa del miedo y de su propia cobardía, pues para muchos esa no es vida, intercambió una vida truncada por una malvivida, y aún así a pesar de esto, él quiere vivir. Es uno de los mejores cuentos en el libro por el subtexto que maneja, pues la psicología y el drama que vivimos en la piel de Juvencio Nava es asfixiante, y el sofocante anhelo de vivir que todos hemos llegado a sentir, cuando no tenemos ganas de nada más que de continuar aquí en la tierra, respirando el aire y pisando el suelo. Debo agregar que el desenlace es también muy adecuado, y que nos hace pensar en el valor de la vida y el tiempo de la misma, que para algunos es una moneda de cambio, y para otros, el más grande tesoro. Te cansarás primero que yo. Llegaré a donde quieras llegar antes que estés tú allí. Me sé de memoria tus intenciones, quién eres y de dónde eres y a dónde vas. Llegaré antes de que tú llegues. Este cuento sigue muy de cerca la estela del anterior, aunque con una narrativa notablemente más pausada, pues retrata cómo la muerte es la perdición para muchos, sobre cómo el castigo debe ser impartido y que en muchas ocasiones escapar, aunque parezca la única opción, no siempre es la mejor. La historia nos presenta a, valga la redundancia, un hombre que escapa despavorido en las zonas más inhóspitas y alejadas de los caminos rurales. La historia no es ninguna maravilla, debo admitir, pues no se trata más que de un simple hombre huyendo por causas de un crimen que cometió. Pero esta brevedad no sirve para nada más que para enmarcar un punto mucho más importante, el cual es la psicología del personaje principal, es decir, el fugitivo.
pues no solo leemos cómo escapa presuroso y osado, sino que también nos metemos en la cabeza del protagonista, quien presa de la paranoia y el miedo, imagina lo que su supuesto, y debo decirlo también, imaginario captor debe estar pensando, los planes que tiene para atraparlo y las deducciones a las que éste debería de llegar, por lo que el fugitivo comienza a actuar erráticamente para hacer un intento de sortear a las autoridades, que según sus propias deducciones deben estarlo rastreando. Pero a finales del cuento la perspectiva del fugitivo es cambiada de manera abrupta por la de un cuidador de ovejas, que nos va relatando cómo fue que conoció al hombre, que sin saber él era un criminal buscado por la ley, y de cómo fue testigo de sus últimos días. Es muy interesante la manera en la que está escrita la obra, pues si bien mantiene una narrativa típica de Rulfo, la forma que van tomando los pensamientos del hombre son cuando menos llamativos, pues nos muestra cómo nuestra propia mente puede llegar a jugarnos malas pasadas, cuando caemos víctimas del miedo y la desesperación. Y es que allá el tiempo es muy largo, nadie lleva la cuenta de las horas ni nadie le preocupan cómo se van amontonando los años. Los días comienzan y se acaban, luego vuelve la noche, solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Lubina es un cuento popular, pues me parece una acertada representación de cómo algunos de nosotros, incluso yo mismo, percibimos estos lugares extraños y desconocidos, en los que jamás habíamos puesto pie, lugares donde el tiempo no parece durar, la tristeza se mete en los suelos y anida ahí, donde la miseria es la única forma de vivir, y que la esperanza parecen nunca haber llegado a sus corazones. La historia se muestra en forma de plática, sobre un viejo que le cuenta a un joven cómo es Lubina y cómo se vive ahí, su entorno, sus noches, sus paisajes, su tierra, su gente y sus maneras. No quiero dar más detalles porque de verdad quiero que lean este cuento, si es que no piensan leer el libro. Al menos este debería estar en sus mentes, anidando como el polvo gris que recubre el oscuro pueblo. Durante la lectura se siente una sensación bastante extraña cerca del pueblo. Todo tiene una impresión de extrañeza o incomodidad sin precedentes, que solo puedo relacionar a cuentos lovecraftianos como Las sombras sobre Innsmouth, la manera en que todo se nos cuenta y forma que toman nuestras mentes sobre el derruido pueblo, que vive bajo una ciclicidad inquietante, pues todo es tan sombrío que podría pasar por una obra de terror del más recalcitrante, con una soledad tan inmensa que haría remover los cimientos del más optimista. Un lugar donde la gente está muerta en vida, sin lugar ni alegría de ningún tipo. Personas que carecen de identidad o cualquier vestigio de humanidad, pero no por su falta de ética, moral o leyes, sino por su infame escasez de voluntad y propósito, donde el mismo pueblo los acaba por derrotar, por quitarles esa luz tan preciada que son las ganas de vivir. En los cerros azules brillaba todavía el sol. Una mancha de tierra cubría el pueblo. Después vino la oscuridad. Esa noche no encendieron las luces de luto, pues don Justo era el dueño de la luz. Este cuento es de los menos completos de la obra, pero también es algo oscuro en relación a los otros, aunque sin opacar a Lubina. La breve historia nos presenta a Esteban, un empleado de hacienda, siendo don Justo su jefe y patrón. Esteban es el cuidador de sus reses, por lo que vive en constante peregrinación, llevando y trayendo al rebaño por su pastraje. Pero uno de los animales lo molesta, por lo que Esteban le propina una golpiza para disciplinarlo, pero es reprendido por su jefe, quien, molesto por su actitud, también lo golpea. El cuento no es ninguna maravilla, como podrán percatarse, pues su ambientación no tiene ningún punto a resaltar. Sus personajes también mantienen una personalidad que ya pudimos ver en El hombre o Diles que no me maten, y el conflicto es también bastante similar a este. Lo único que podría resaltar a ciencia cierta de este relato es el trasfondo que tiene, es decir, la breve historia de don Justo, que si bien no influye nada para la historia, es la segunda ocasión en la que podemos leer de temas un tanto peliagudos como es el caso del incesto, que para mi gusto es un buen toque para este tipo de historias. Lo segundo sería brevemente la presentación de los momentos traumáticos, cómo es que todo sucede tan rápido que incluso puede llegar a diluirse, a olvidarse o incluso a actuar por inercia, pues don Justo muere en el forcejeo con Esteban, pero nadie, ni siquiera el supuesto perpetrador, recuerda con claridad el incidente, llegando a dudar de su propia inocencia.
de aquel crudo asesinato ocurrido en, ya saben, la madrugada. Aprende esto, hijo. En el nidal nuevo hay que dejar un huevo. Cuando te alete la vejez aprenderás a vivir. Sabrás que los hijos se te van, que no te agradecen nada y que se comen hasta tu recuerdo. Una de las historias más significativas del libro, pues no solo habla de la sociedad mexicana rural del siglo pasado, sino que habla de uno de los grandes estigmas de la población mexicana, pues la emigración hacia los Estados Unidos ha sido siempre uno de los temas más recurrentes en todos los medios, sino que el panzadero colectivo, pues muchos de nosotros mexicanos tenemos familiares que se han arriesgado a atravesar la frontera en busca de mejores oportunidades, y que siempre ha sido motivo de tristezas y dolor en las familias. A esto se suma un concepto interesante y muy pocas veces retratado, y es el hecho de que en ocasiones las personas solo cruzan la frontera sin idea clara de qué es lo que harán al llegar o dónde es que se dirigen con exactitud, muchas veces solo con la idea de hacer dinero pero sin saber cómo. La historia nos habla de un hombre que recurre a su padre para que cuide de su familia mientras él viaja a Estados Unidos, pues según él, su familia y él han pasado por mucha hambre y su negocio ya no da abasto. Pero el padre se niega rotundamente, lo que acarrea una discusión entre ambos, para después pasar al desenlace de la historia, donde el hombre regresa derrotado y peor que como se fue. La premisa suena algo engañosa, puesto que a pesar de ser muy corta como le fue la anterior, aquí se tratan temas mucho más profundos y apremiantes que el incesto o el asesinato, como es la miseria de la población rural mexicana, la inmigración como ya la mencioné, y los riesgos tanto directos como indirectos que ésta tiene sobre las personas, tanto los que se van como los que se quedan, incluso también hablando con brevedad sobre la paternidad, pues se nos habla de cómo muchos padres solo lanzan al mundo a sus hijos sin preparación, con la idea de que aprendan a cómo vivir y ganarse la vida por su cuenta, sin remordimientos ni miramientos, mientras que el otro lado vemos cómo los hijos se van y se llevan todo consigo, como lo dice el padre, que a veces hasta el recuerdo también desaparece. Otro punto a destacar es el lenguaje que se usa, como ya hemos visto hace un uso muy extendido de los regionalismos mexicanos y jaliscienses. En ese también las palabras están escritas con un acento muy característico, que con solo leerlo uno puede figurarse con bastante facilidad cómo se entona el mismo, pues incluso yo llego a hablar de esa forma, teniendo un doble propósito, resultando bastante ejemplar para quienes no conozcan un acento parecido, incluso para quienes no vivan en México, podrán tener un ejemplo de que se habla en las zonas rurales de este país, y para quienes ya lo hablamos o simplemente ya lo conozcan, les dará un aire muy familiar. Solo puedo concluir que este cuento es de los más completos y mejor estructurados en varios aspectos, pues como ya mencioné, retrata algunos tópicos más llamativos de la sociedad mexicana, de cómo muchos buscan ese paso al norte. Está aquí a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella. Algo que siempre me ha parecido primordial cuando se trata de cuentos y de literatura en general son los títulos, los cuales considero el gancho perfecto para poder leerse. Un nombre llamativo, enigmático siempre evocará a la lectura. El solo misterio de tratar de averiguar qué historia enfrascará ese gran título me parece una gran cualidad cuando de relatos hablamos. Y este hace un gran trabajo en ese ámbito, pues si bien el título no es muy llamativo o cuando menos no resalta en relación a los ya mencionados, así que logra engañar a las expectativas que nos formamos en primeras instancias. La historia nos habla de una familia que sufre los estragos de las lluvias, las cuales arruinan sus cosechas, y que por si fuera poco desbordan un río cercano, que también ocasiona una serie de desventuras para todos los pobladores cercanos. Pero el que nos llama aquí es la muerte de una vaca ahogada en el río, el cual sería el regalo de cumpleaños de la hermana menor de la familia, la Tacha, pues su padre le hizo ese regalo para que pudiera ella tener ciertos ingresos por su leche, la crianza de becerros, le serviría de distracción e incluso hasta de dote matrimonial. La razón de este regalo es que la vaca sirviera de disuasivo para que la pequeña Tacha no siguiera el camino de sus dos hermanas mayores, quienes según el padre tomaron malas conductas de promiscuidad por ser muy pobres, pues comenzaron a hacer malas amistades y cuando su padre no pudo soportar mucha más vergüenza, les negó la vivienda a ambas hijas, quienes se fueron a otro pueblo para ejercer la prostitución. Es interesante el tema que retrata este relato,
sobre cómo la necesidad y la crianza y cuestiones como la suerte pueden orillar a las personas a conductas delictivas o de baja moral, sin mencionar cómo las familias intentan a toda costa cuidar de sus hijas para evitar que caigan en malos pasos, incluso la vaca sirviendo como metáfora para los buenos valores y la así llamada dignidad, pues la vaca y su posterior muerte simbolizan la posible transformación de una chica, que a la palabra de su propio padre se volverá una prostituta porque somos muy pobres. Me heredó un costal de vicios de los 1000 Judas, una vieja loca, no tan vieja como ustedes, pero bien loca. Lo bueno es que se fue, yo mismo le abrí la puerta. Algo que me ha parecido interesante a lo largo de todos los cuentos son los engaños que resultan al inicio, pues comienzan lentos y con historias bastante normales, no interesantes, pero conforme avanzas en la lectura, te percatas de que no puedes parar, pues a cada nueva palabra te encuentras una sorpresa, algo inesperado, pero que tarda en despegar. Este cuento nos habla sobre Lucas Lucatero y un séquito de acólitas del Santo Niño, Anacleto Morones, quien es adorado como un santo y sus seguidoras buscan su canonización en la Iglesia Católica, por lo que necesitan que Lucas, su yerno, dé testimonio sobre su grandeza. Este es uno de los mejores cuentos de toda la colección, pues además también es uno de los más surreales, divertidos y hasta graciosos que se pueden encontrar en este libro. Mantiene la estructura arquetípica de las demás narraciones, pues primero se preocupa en plantearnos una situación, para después ir soltando pistas sobre la historia como tal, y después dar un repunte en cuanto al argumento, narrativa que hemos revisado ya en otros cuentos. Resulta particular cómo trata un tema más que habitual en las sociedades como lo son los falsos mesías, pues el tal Anacleto Morones es considerada toda una entidad milagrosa, mientras que Lucas, quien lo conoció antes de su supuesta grandeza, y no duda en señalarlo como todo un charlatán y mentiroso, teniendo por el otro lado sus acólitas, mujeres cegadas por su fe en el supuesto santo, tan devotas como cabría de esperar, llegando a un punto de ferviente fidelidad, en la que una de ellas prefirió vomitar las bebidas que éste le sirvió, no queriendo tener nada que ver con un blasfemo como lo es Lucas Lucatero, un divertido pero acertado retrato de lo que es un lavado de cerebro y el adoctrinamiento que pueden llegar a provocar. Pero todo esconde una aura de misterio y conspiración, pues nada en realidad es lo que parece, pues tanto Lucas como las acólitas esconden más de lo que dicen las palabras, y de lo que podemos leer a primera vista, pues tanto Lucas tiene una fama de mentiroso y estafador, como que la historia de Anacleto es borrosa y confusa, engrandecida por su recuerdo y el séquito de sus acólitas. Me he encargado de reservarle la mejor parte, la cual es el giro final, que sacenado con el desarrollo tortuoso y sinuoso de la historia, estoy seguro que les sorprenderá, porque todos conocimos a Anacleto Morones. En este caso, digo, cuando la naturaleza nos ha castigado, nuestra presencia receptiva en el centro del epicentro telúrico que ha devastado hogares que podían haber sido los nuestros, que son los nuestros, concurrimos en el auxilio, no con el deseo neroniano de gozarnos en la desgracia ajena, más aún, inminentemente dispuestos a utilizar munificamente nuestro esfuerzo en la construcción de los hogares destruidos. En esta ocasión continuamos con los cuentos temáticos, pues en esta ocasión se plantea otro motivo de verdad interesante, pues relata la relación del supuesto gobierno en las zonas más aisladas del país, como lo son estos pueblos, ya que se cuenta cómo la gente recibe con los brazos abiertos al gobernador, quien visita el pueblo después de un desastre natural, llegando solo para dar órdenes y dar discursos con palabras grandilocuentes pero vacías, sin brindar ayuda alguna a los habitantes, además de cargar consigo un séquito de supuestos especialistas, quienes también solo se dedican a comer y festejar, pero sin ayuda alguna. Aunque se podría decir que el punto más simbólico es el hecho de que en medio del dichoso pueblo se encuentra alzada la estatua de Benito Juárez, pero con ironía, los pobladores desconocen a dicho personaje, confundiéndolo con Miguel Hidalgo o Morelos, otras grandes figuras de la historia mexicana. Esto a modo de representar que el gobierno es más que un organismo de ayuda, solo un espectáculo para las masas y siendo una carga para el pueblo. La costumbre de los títulos engañosos vuelve a ser acto de presencia, pues en el vaso del título cabría esperar que la historia hiciera crónica sobre un derrumbe catastrófico y de sus respectivas consecuencias al pueblo, que si bien esta cuestión es el cimiento del relato, rápidamente nos sumerge en una acertada pero caricaturesca representación
que a pesar del tiempo transcurrido desde su publicación, aún posee una nada desdeñosa vigencia, convirtiéndose a un desastre natural en una fiesta del pueblo como pocas veces se ve, gracias a la presencia del gobernador y el júbilo que esto trae al pueblo, ese júbilo que les trajo después del día del derrumbe. Está bien que uno no esté para merecer, ustedes saben, uno es arriero, pero por puro gusto, por platicar con uno mismo mientras se anda en los caminos. Pero los caminos de ella eran más largos que todos los caminos que yo había andado en mi vida, y hasta se me ocurrió que nunca terminaría de quererla. Este es otro cuento que resulta descolocado por su calidad, pues no es tan bueno como otros que ya hemos revisado, y que en demás aspectos se mantiene bastante regular. La historia nos cuenta de las palabras de un arriero, o pastor como puedan entenderlo, que nos habla sobre Matilde Arcángel, la hija de la propietaria de la fonda del pueblo, quien gozaba de una belleza privilegiada, la más hermosa de la región aparentemente. El narrador recuerda con cariño receloso a la tal Matilde, con quien él estuvo comprometido y a poco tiempo de casarse. Esto antes de que conociera a Euremio, un hombre de cierta riqueza y gran impotencia física, bastante alto y fornido, algo que no se veía muy seguido por esas tierras. Matilde quedó, como dicen, enamorada del tal espécimen, por el que decidió romper su compromiso anterior y contraer nupcias con el recién conocido hacendado. Después de casarse, tuvieron un hijo que resultó ser lo contrario de su padre, pequeño y enfermizo, mientras que para Matilde significó la pérdida de su belleza, como según dice nuestro narrador. Por un altercado, Matilde muere de manera indirecta por su hijo, provocando así que Euremio padre le tomara cierto resentimiento a su hijo, propinándole golpizas programadas, menospreciándolo y privándolo de un patrimonio para su futuro. No es hasta que el vástago es secuestrado por bandidos que su padre muestra un ápice de cariño por su hijo, arriesgando su vida por rescatarlo. Tal vez estoy pecando de prejuicioso, pero este cuento, para hacer dos partes de dos historias diferentes, la historia de Matilde Arcángel y la de su posterior hijo, siendo la primera de estas la que más potencial tenía, pero en cuanto comenzamos a leer la segunda, la historia pierde poco a poco su lustre, llegando a ser aburrida y poco interesante. Incluso debo admitir que me costó trabajo terminarlo, teniendo si acaso el trasfondo del amor paternal, pero que de igual forma no ayuda nunca a despegar el cuento. Tengo paciencia y tú no la tienes, así que esa es mi ventaja. Tengo mi corazón que resbala y da vueltas en su propia sangre, y el tuyo está desborotado, revenido y lleno de pudrición. Esa también es mi ventaja. Por fin llegamos al cuento que le da nombre al libro, y debo admitir que me sentí algo decepcionado, pues tanto Lubina y Anacleto Morones me han hecho tener altas expectativas en cuanto comienzo a leer un cuento de la colección, y al ser este uno de los más cuantiosos en cuanto a su extensión y de ambientarse en un periodo tan interesante como la Revolución Mexicana, este poco hace para aprovechar sus virtudes y se mantiene como un cuento más, que sí, como un título muy llamativo, lo suficiente como para darle nombre a la obra. La historia nos habla de un soldado del bando de los rebeldes o revolucionarios, que en compañía de sus compañeros de pelotón hacen escaramuzas aquí y allá diezmando a la población civil y mellando poco a poco las fuerzas del gobierno. Esto por medio de la devastación de pueblos en el llano, una gran planicie rodeada de montañas en donde había pueblos, haciendas y ranchos repartidos por toda su colosal extensión. La historia tiene de particularidad de carecer de la ya, a estas alturas, narrativa fragmentada, pues esto mantiene un progreso casi lineal, incluyendo ciertos recuerdos del narrador que van desde su primer encuentro con las fuerzas del ejército, la dispersión de su escuadrón, su futura reagrupación y el comienzo de las escaramuzas con el ejército, detallando un acto de vandalismo que bien podría tratarse de un atentado terrorista, lo que les ocasionó que las fuerzas enemigas los tomaran como una amenaza más grande y erradicándolos a casi todos y contándoos la vida después de la dichosa guerra. Si bien el cuento me decepcionó, no es del todo malo, pues su entorno, a pesar de ser de cierta manera desperdiciado, sí que mantiene una vibra muy peculiar, pues al situarse en la Revolución Mexicana, un conflicto bélico bastante discutido en la historia de México, le resta bastante gloria al asunto, como que muchos de los acontecimientos históricos fue perdiendo realismo, tomándose casi como cuentos de heroísmo y prestigio, algo que como ya sabrán es totalmente erróneo. A lo que me refiero es que se presentan a los rebeldes o revolucionarios como un grupo de valerosos guerreros cansados del yugo de la dictadura que se levantaron en armas por tierra y libertad,
En el cuento esos mismos son retratados como un grupo de vándalos cobardes y anárquicos que no dudaban en saquear pueblos, destruirlos, asesinar a inocentes y ultrajar mujeres, todo con la intención de fastidiar a las fuerzas dictatoriales y con la falsa bandera de la libertad. Esto tiene tan buen resultado que nunca llegamos a escuchar nombres como Carranza, Zapata o Villa, solo nombres de coroneles y generales que no significan nada para el consciente colectivo y que de no ser porque se menciona a los enemigos como el gobierno, incluso ni siquiera podría diferenciarse entre bandos, dejando entrever a los levantamientos armados y supuestas luchas por la libertad como meros y azarosos conflictos que solo perjudican al pueblo llano. Un gran mensaje atrapado en un cuento que se quedó a medias, de un llano en llamas. Dice que los grillos hacen ruido siempre, sin parar ni a respirar, pa' que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. El día que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. A pesar del famoso nombre que carga a cuestas este relato, este no tiene nada que ver con la película de Ignacio López Tarso, malentendido que logré entender hasta ya bien entrado en el cuento. Este nos habla de Macario, valga la redundancia, quien vive con su madrina y con una tal Felipa. Este nos habla de su vida diaria y bueno, nada más. Debo admitir que este es uno de los cuentos más tediosos de la obra, pues a pesar de ser relativamente corto a comparación de sus antecesores, pero no lo más breve de la obra, su falta de propósito y valor argumentativo se notan en cada palabra, siendo uno de los cuentos más débiles en toda la recopilación. De igual manera que la narración anterior, solo hay un punto destacable en la obra y es la cuestión de las persecuciones, pues aparentemente el protagonista Macario sufre de algún tipo de demencia o trastorno mental, pues se menciona que él ha agredido a varias personas del pueblo, pero él no tiene memoria de ello, pero confirmándolo más tarde, pues la gente del pueblo suele apedrearlo en cuanto lo ven deambular por las calles, y tiene que ser atado de manos durante el sermón de la iglesia para evitar que haga alguna locura. Es debido a este repudio que debe vivir confinado en la casa de su madrina, quien le provee comida y techo, pues sus padres según él están en el purgatorio, mientras que la mujer que vive en casa de su madrina, Felipa, mantiene relaciones sexuales con Macario durante las noches. Como ya mencioné, lo interesante del cuento reside en la percepción que tiene Macario de la vida. Él solo se preocupa por comer, pues como él lo dice, nunca puede ser saciado, y que la casa de su madrina es el único lugar donde le dan comida y techo. Percibe a las agresiones como simple hostilidad, como si solo por el ser él la gente lo despreciara, mientras que sus sesiones de sexo nocturno solo para él son cosquillas. Pero esto toma un tono mucho más intenso cuando dice que durante la noche puede sentir a los insectos recorrer su cama, escuchar a los grillos y sentir los piquetes de los alacranes, mientras que fuera de su paupérrimo cuarto escucha los pecados viniendo por él, esperando su muerte, para llevarlo al infierno. Considero que el cuento necesitaba un poco más de contexto, o al menos un final con un giro de trama que sorprendiera al lector, pero con el camino recorrido es algo impropio del estilo de Rulfo. Los finales suelen ser solo conclusiones apresuradas y hasta insatisfactorias, solo excusando a Anacleto Morones. Se fue sentado sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina, luego se dejó resbalar en el sueño sobre el cochal, sintiendo cómo se iba entumeciéndole el cuerpo. Regresamos a otro cuento de tinte bélico, aunque en esta canción ambientada en la Guerra Cristera, un conflicto armado sucedido casi exactamente después de la Revolución y que buscaba evitar las reformas impuestas al gran poder que tenía la Iglesia sobre el gobierno. Debo decir que al tener un tema tan interesante como telón de fondo, esperaba un cuento que doblara sobre la dualidad de la guerra, es decir, cómo saber que la guerra que se está librando es por la causa correcta, o al menos ver cómo la guerra afecta a la población civil, o como mínimo una crítica a la Iglesia Católica, principal benefactora de esta dichosa batalla. Pero de nuevo me encontré con un cuento corto y falta de inspiración, sobre 3 soldados cristeros quienes son instruidos para reunirse con otro pelotón más abundante, quedando el más joven de ellos atrás en el camino y terminando durmiéndose por el cansancio, despertando casi un día después. Cuando éste intenta reencontrarse con sus compañeros, descubre que estos ya han caído en las manos del enemigo y que las instrucciones dadas no eran más que una trampa. A pesar de contar con una trama tan simple como los cuentos anteriores, este, como ya lo he mencionado hasta el cansancio, carece de algo distintivo o de lo relativo que concierne al interés, fracasando miserablemente.
dejando una historia corta, aburrida y sin propósito, que solo se mantiene por la prosa del autor, que de nueva cuenta saca la cara por lo inverosímil y sin despropósito que resulta la trama como tal. Porque para mí, usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho, ¿qué es lo que se le pudre en los riñones la sangre que le di? Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Después del trago amargo que han sido los cuentos más recientes, llega esta maravilla. La historia nos habla de un padre que, movido por el puro amor que le tuvo a su fallecida esposa, lleva a cuestas a su hijo, a través del frío desierto con dirección a un pueblo para que le trataran sus heridas y nada más. Tal vez estén pensando en que tiene este cuento que no tenga los anteriores, si han tenido una trama igual de simple, y la diferencia es que está en el monólogo y la atmósfera. El padre, mientras lleva a cuestas a su hijo, le va hablando a este sobre sus motivos y su odio hacia él, diciéndolo que lo ha desconocido como a su hijo por la vida de delincuencia, pero en ningún momento se detiene, en ningún momento flaquea de su objetivo, y su amargo relato se sazona con las descripciones del narrador, que nos cuenta la atmósfera, solo un par de almas recorriendo el extenso llano nocturno, a la intemperie, al acecho de toda clase de peligros, mientras sentimos junto con el padre el dolor que le causa llevar a su hijo en los hombros, pero al mismo tiempo notamos el enojo y la ira del hombre, conocemos su desconsuelo y la angustia que le provoca a su hijo, pero a pesar de eso, sigue su camino, sacando fuerzas de la mano para no dejar de avanzar, mientras que su hijo, débil e incapacitado, se mantiene a sus espaldas, rogando por agua y descanso, incluso pidiendo que lo dejen allí a un lado del camino para esperar su muerte. Es aquí donde se nota la diferencia, pues los personajes tienen motivaciones y pesares, la atmósfera es pura, creíble y más que nada palpable, y la historia igualmente verosímil y atrapante, que te empuja a seguir leyendo para saber cuál es el desenlace, cuál es la historia de los personajes y sus motivos, porque en medio de este llano podemos escuchar ladrar a los perros. Sentí ese llanto de ella dentro de mí, como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados. Este es un cuento bastante especial, pues a lo largo de los cuentos vistos en el video se han usado locaciones bastante localistas, e incluso para mí resultan desconocidas, si no es que ficticias, pues considero que su recurso literario está hecho con la intención de que el escenario sea más que nada un lugar original, del que el lector no conozca nada, o para evitar comparaciones y posibles incoherencias geográficas, como es el caso de Macondo en 100 años de soledad. A pesar de esto, considero que la mayoría de estos relatos suceden al norte del estado de Jalisco, estado o provincia donde yo resido, y este cuento lleva por nombre un pueblo del que efectivamente he escuchado hablar, pero no teniendo la suerte de visitar. Talpa es un pueblo de cierta fama, pues ahí reside una de las vírgenes más conocidas de este lado del país, la Virgen de Talpa, que acarrea una enorme cantidad de feligreses de las dichosas peregrinaciones o procesiones como se les conoce en la zona. Como era de esperarse, el cuento tiene como ambientación una de estas peregrinaciones, aunque sin andar mucho en el tema. La historia nos habla de Tanino, un hombre que sin más razón aparente comienza a desarrollar algún tipo de enfermedad cutánea que le produce llagas supurantes y sangrantes por todo su cuerpo, que lo hace perder mucha sangre y líquidos, sin mencionar el intenso dolor que le provocan dichas laceraciones. Tanilo, sin poder mejorar su mal, le pide a su hermano y a Natalia, su esposa, que lo lleven a Talpa, para que la milagrosa Virgen de Talpa lo curara de sus males. Y a pesar de que estos sabían lo riesgoso y laborioso que sería efectuar el viaje, deciden llevarlo. Es durante el viaje que sabemos que el hermano de Tanilo y Natalia mantienen una relación a espaldas de este, y la razón de que aceptaron llevarlo a Talpa, a unas sabiendas de que el largo camino significaría la muerte para él, ya convaleciente sujeto. El drama de la historia gira en torno a este, digámoslo, triángulo amoroso, pues mientras cruzan lo que parece ser un desierto que les toma cerca de 20 días llegar al dichoso pueblo, entre vaivenes, Natalia y el hermano de Tanilo nunca flaquean en su objetivo de cumplir la voluntad del enfermo, por razones ajenas a las que se cabría esperar, pues movidos por una ambición tan oscura como oculta, intentan que Tanilo fallezca en el tortuoso trayecto, para que así este ya no interfiera en su relación. A pesar de conseguir la meta de llegar a Talpa, el drama no hace más que identificarse, pues lejos de que el argumento juegue un papel determinante en la historia, son los sentimientos de nuestros personajes lo que interesa,
pues vemos reflejados en ellos sensaciones como el odio, la culpa, la ambición y el remordimiento, todo ello en su camino hacia Talpa. No me dan pena los muertos, y mucho menos los vivos. Cuando uno es sepulturero, hay que enterrar la lástima con cada muerto que uno entierra. Y cerramos, por desgracia, con otro cuento bastante básico. Nos han dado la tierra se sitúa después de la Revolución Mexicana, periodo en el que los que lucharon en el bando ganador se les otorgó una pieza de terreno para usarlo a conciencia. Es decir, podían usar dicho terreno para lo que más les conveniese, cultivar, criar ganado o incluso construir. La historia nos habla de 4 sujetos a los que se les fue asignado el tan famoso llano, una enorme extensión de tierra que para su desgracia el suelo es estéril e inútil. El argumento trata solo sobre el trayecto de los 4 desafortunados cruzando el terreno llano, maldiciendo su suerte y al gobierno, quien a sabiendas de las condiciones de la zona deciden asignárselo a los 4 desahuciados. Tengo que admitir que el texto peca bastante de aburrido, que es decir bastante, pues aunque soy bastante permisivo en este aspecto, el cuento solamente se mantiene por su prosa, que en esta ocasión solo sigue avanzando en pos del hecho de que el llano es casi un desierto inútil. Simplemente no vemos repercusión en el hecho, no vemos consecuencias, o al menos sabemos algo que escape de esta premisa. Pues tampoco tenemos diferentes perspectivas del hecho de la larga marcha que compone la historia. No es nada más que un simple testimonio de cómo en el pasado esa ocasión ocurría repetidas veces, pero nada más. Pero incluso esa es la intención del escrito, un cuento tan vacío como el llano mismo, porque esa es la tierra que nos han dado. Y así terminamos un largo camino a través de mi tierra. Conocimos lugares antiguos y gente aún más. Fuimos testigos de un tiempo tan diferente, pero a la vez tan familiar, que apenas si podemos decir que hemos cambiado. Mientras que todo lo vivido pasó en un llano y sus montes, cuestas y páramos, hombres en la madrugada, entre derrumbes y llamas, en Talpa Ulubina, pero todos vimos arder ese llano. El fin.